Buenos días amigos, aquí Radio Libertad Constituyente, soy Juanjo Charro y hoy es 8 de julio de 2017. Vamos a emitir un nuevo programa de Piensa y Verás de respuestas a las preguntas de los oyentes. Me acompaña en el estudio de Somos Aguas nuestro amigo y maestro Antonio García Trevijano. Buenos días, don Antonio. Sí, voy a responder las preguntas y empiezo con una que tengo aquí de audición, a oída, del día 8 de junio. Empezamos. Sí, Del 17, claro. Primera pregunta que hace hoy. Sí, la vamos a escuchar. Venga. Hola, buenos días, señor Trevijano. Bueno, decirle que le sigo no desde hace mucho, relativamente una cosa un poco nueva, porque aproximadamente un año así, pero bueno, usted habla con una convicción y tiene una forma de hablar y de expresarse que engancha, y la verdad que aparte de enganchar, la forma de hablar es libro abierto, se podría decir. Por lo tanto, le tengo un grandísimo respeto, aunque la diferencia de edad sea aproximadamente unos 60 años, estamos en dos etapas diferentes, pero bueno, coincido en muchas cosas con usted, me siento representado un poco por lo que comenta. Y nada, mi pregunta era sobre la Guerra Civil Española, porque claro, a mi entender tiene un comienzo, pero termina totalmente de otra forma, no sé, con las ayudas externas y a la fin un conflicto que se vuelve territorial, como usted dijo, creo que se vuelve un poco internacional, porque viene a ser un poco el campo de prueba del comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Así que bueno, si me puede ilustrar un poco más desde el punto de vista que lo ve usted, porque para mí personalmente fue una guerra territorial donde sí, el bando rebelde, que es el nacional, pues tenía el poder militar, luego el pueblo pues se defendió como buenamente pudo, remando cada uno hacia una dirección, pero claro, es que de pasar a una república, a pasar al comunismo, y luego el otro, de ser nacionalista a convertirse o dejarse asesorar y ayudar, evidentemente, por regímenes totalitarios como el de Hitler y Mussolini. Bueno, un abrazo y sería todo un honor que pudiese escucharme. Saludos y larga vida. Bien, querido amigo, llevas un año escuchándome y yo llevo escuchando las ansias de libertad de todo lo que yo toco y donde veo el pueblo durante 70 años. La guerra civil. Sí. No se trata tanto de que comenzara de una manera y se convirtiera después en otra forma de guerrear. Has percibido bien que lo que comenzó siendo un golpe de Estado fracasó y de hecho se convirtió enseguida en una guerra civil. Ahora bien, para entender el matiz de la guerra, los rencores que ha engendrado, que aún no han terminado y que incluso vuelven con virulencia a la escena política, fue debido a la anomalía que fue un golpe de Estado del origen. Y por eso una parte activa del ejército, a las órdenes de Sanjurjo, y también con el mando operativo de Mola, que no era general al principio, se convirtió con su fracaso en una guerra civil muy original también. ¿Por qué fue original? El fracaso del golpe de Estado obliga a que allí donde los militares obedientes a ese golpe de Estado triunfan, se consolida lo que luego se llamó un frente nacional, y donde fracasa comienza a organizarse un frente de resistencia republicana. Es decir, que
El azar de que triunfó en unos sitios el golpe y en otros fracasó, determinó la línea divisoria que sin regularidad ninguna dividió el territorio español en dos bandos. Los niveles de crueldad, de sufrimiento y de resultados bélicos fueron muy diferentes de unos sitios a otros de España, justamente porque la guerra no fue una guerra organizada como tal, sino la continuación de un golpe de Estado fracasado. Y esa continuación fue determinada y conducida por los territorios donde había fracasado la República, que no supo defenderse. Ayer mismo Roberto Centeno recordaba, o ayer mismo me recordaba en un artículo que creo que aparecerá el lunes en el Confidencial, palabras literales de Negrín y de Azaña, que después de la batalla del Ebro y con las traiciones de los separatistas catalanes y vascos, pronunciaron unas palabras que deberían hoy ser escritas con letras de oro en todas las ciudades y pueblos de España. Llegaron a decir esos dos insignes republicanos expresamente que preferían la victoria de Franco a la traición de los separatistas, al horror del separatismo. Y eso es lo que explica por qué la guerra civil española aún no ha terminado en los espíritus y por qué aparecen fenómenos como el de Podemos o un dirigente socialista como Zapatero, que están impulsados por la necesidad anímica de resucitar los rencores y los resentimientos producidos en los vencidos por las armadas, por las fuerzas militares de los que se levantaron el 18 de julio. ¿Lo has visto bien? Tú que me preguntas, ¿has visto bien que es una guerra extraña? Porque no es una guerra ideológica. Los frentes dependen del territorio, del azar, de que en unas partes triunfó un bando y en otras otro. Mejor dicho, en unas partes triunfó el golpe de Estado militar y en otras fracasó, y donde fracasó se tuvo que improvisar pues un frente de resistencia republicano y perdió la guerra, y todavía se están pagando las consecuencias de aquella maldita y dichosa guerra. Otra pregunta. Pues la siguiente pregunta la vamos a leer y es del día 7 de junio. La hace Inter. ¿Quién? Inter. Inter. Sí. Los comentarios del pasado viernes de Roberto Centeno sobre el cambio climático son lamentables. Asegurar que la novela basura de Michael Crichton, State of Fear, Estado de Miedo, de 2004, ofrece una explicación de lo que está ocurriendo con el cambio climático es una mentira irresponsable y demuestra el escaso rigor con el que este señor comenta tanto de este como de otros muchos temas. Esa novela ya fue ampliamente denunciada por la comunidad científica norteamericana, por su distorsión de datos, por su manipulación de la verdad, un temprano ejemplo de lo que ahora podríamos llamar hechos o verdades alternativas, perfecto para alimento de los incautos. Al movimiento MCRC, Centeno ya le metió el tremendo gol por la escuadra del trumpismo, y ahora les está metiendo otro con la bárbara idea de que no existe efecto humano en el cambio climático. Centeno ha hecho todo su dinero con las CAMSAs, con empresas de petróleo y sus amigos de los clubs de Texas, como él mismo ha confesado. Como ya dijo el escritor norteamericano Upton Sinclair, es muy difícil para alguien entender algo cuando su salario depende de que no lo entienda. Centeno, con su trayectoria petrolera, es el menos indicado para hablar de cambio climático, y si fuera decente y tuviera vergüenza mantendría la boca cerrada al menos sobre este tema. Saludos republicanos. Usted, o tú, no, mejor dicho, usted,
es libre de tener las opiniones que quiera, pero no es libre de atacar, insultar e injuriar a Roberto Centeno, ni a nadie. Roberto Centeno sirvió desde cargos técnicos de Kansas al régimen de Franco. Luego ha votado siempre a partidos distintos. El último fue el de Rivera y antes fue el de Rosa Díaz. Siempre, y en política se ha equivocado 1000 veces, pero ha tenido la decencia de siempre rectificar y corregir, porque es una buena persona, es un hombre generoso, muy apasionado, un hombre que se pronuncia aunque se equivoque, porque su mentalidad es de ciencias, no es de humanidades, y tiene pocos matices, un hombre rotundo. Eso le crea muchos enemigos, pero también muchos amigos, entre ellos yo. Soy su amigo, y como soy su amigo, y creo que no tengo ningún motivo para dejar de serlo por su pasado. Su pasado de Kansas no fue un cargo político, fue un cargo de petróleo. Y sus insinuaciones no, sus calumnias de que este hombre ha hecho su fortuna negociando petróleo para Franco y después no sé con quién, porque él ha contado aquí la anécdota de lo que le pasó con el ministro Fernández Ordóñez, que porque quiso comprar más barato el petróleo, se metió en un terreno prohibido porque ese petróleo estaba reservado las comisiones para Manolo Prado y el rey Juan Carlos. Y él lo ha contado con pelos y señales, que el ministro de Hacienda, su ministro, le llamó la atención de que en qué lío se había metido penetrando en un coto de caza de petróleo y de comisiones que estaba vedado para él. Y él se hizo frente a todas las situaciones. Usted no tiene derecho, sin prueba ninguna, a calumniarlo. Denúncielo. Usted no merece estar en el MCRC. Retengo su nombre. ¿Cómo se llama? Inter. ¿Unter? Inter. Inter no es un nombre. Empiece usted por dar la cara. Diga quién es usted, dónde vive. Para que si Roberto Centeno o yo quiera querellarme por insultas y calumnias contra usted, podamos hacerlo. Usted no merece más que mi desprecio, porque se refugia en un anonimato para denunciar a un hombre que hasta ahora ha demostrado decencia. ¿Qué importa que sepa jugar a la bolsa y gane dinero? Pero eso que es que está prohibido, es un delito. ¿Pero quién es usted para venir aquí con esos ínfulas propias de Podemos? Váyase usted a Podemos, pero aquí no vuelva más. Pues la siguiente pregunta la vamos a escuchar, es del día 27 de junio. Buenas, querido Antonio, soy Amando, de Alicante. Mi pregunta de esta semana tiene que ver con la lucha internacional contra el terrorismo. Leyendo la tesis doctoral de Daniel Ganser, Los ejércitos secretos de la OTAN y el terrorismo en Occidente, una de las más completas investigaciones sobre la Operación Gladio, comprendí hasta qué extremo de psicopatía podían alcanzar quienes ejercían el poder. Operaciones de falsa bandera en las que asesinaban civiles para culpabilizar al enemigo político, en este caso a los comunistas. Un reciente estudio de físicos europeos ha llegado a la conclusión de que el 11S fue una demolición, es decir, un autoatentado. Caían 10 pisos por segundo. Hay numerosos arquitectos que explican que las torres estaban preparadas para aguantar choques de Boeing 747, y estas encima cayeron de manera vertical y no horizontal. Para derrumbar las torres gemelas con el impacto de aviones, hubiera sido necesario derretir la estructura interna del acero, tal como la explicación oficial sugería. El acero tiene sus primeros problemas en su estructura cuando alcanza los 550 grados centígrados. El combustible de aviones no supera los 360. Por otro lado, el comandante supremo de la OTAN, durante la destrucción de Yugoslavia, Wes Clark, reconoce que tras el 11S existía un plan del Pentágono para invadir y desestabilizar países de Oriente Medio y África, entre los que se encuentran Irak, Libia, Afganistán, Líbano, Somalia, Sudán e Irán.
Los vínculos de los países occidentales y otros como Arabia Saudí con el terrorismo son innegables. Incluso el cerebro de los cascos blancos, terroristas que se hacen pasar por protección civil, es un agente del M6 británico, Jeremy Lensurier. El ciudadano español ha contribuido a financiar a los terroristas en Siria, a los mal llamados rebeldes moderados, con 4,7 millones de euros a través del programa MASAR, de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo, según esta, con fines de contribuir a la democratización en Siria. Quienes desconocen lo que es la libertad política colectiva pretenden dar lecciones de esta. Mi pregunta es, ¿cree que el terrorismo es uno de los mayores instrumentos de control social y legitimador de intervenciones militares con fines de dominio geopolítico y de control de los recursos? Un fuerte abrazo. Estoy desconcertado por tu pregunta. Completamente desconcertado. La pregunta última, que dice la pregunta que se hace en un segundo y no en media hora. Esa pregunta digo que el terrorismo no es ninguna fuente de nada creador, nada de nada. Ni tampoco es una fuente destructora. Es un accidente grave que la libertad comercial en el mundo y la evolución a la uniformidad de las costumbres entre las distintas focos culturales, no entre las distintas civilizaciones, sino entre las distintas culturas, produce situaciones de violencia extrema. Pero yo no conozco nada, ni quiero saber nada, ni de física, ni de temperaturas de aviones, ni de gasolina, ni de nada, para ocuparme y perder un segundo de mi tiempo. Tengo 90 años, pero soy avaro de mi tiempo para estudiar, para conocer aquello que está a nuestro alcance, que es la libertad política colectiva, ver cómo podemos. Y desde luego no avanzaremos ni un metro estudiando física o sabiendo si las torres gemelas deben de caer verticalmente o bien de un modo horizontal si un avión choca en una de sus torres y contagia a los demás. Yo no necesito saber eso para entender la política mundial y para entender también la imbecilidad de los cerebros que lavan los expertos, los que creen conocer que hay gobiernos del mundo o que las torres gemelas fueron derribadas por la propia CIA para ocasionar las guerras de destrucción de Irak, Libia, etcétera, etcétera, o Afganistán. Todo eso yo no tengo tiempo. Y como no tengo más tiempo que ocuparme que el de la libertad política de mis vecinos, mis familiares, mis amigos, mi país donde vivo, y si puedo, y me piden mi opinión, dar también mi opinión en ciertos países que me la puedan pedir, como Rusia o como América Latina, lo hago con pasión. Y sigo sin perder tiempo y sin importarme un bledo que si las Torres Gemelas fueron víctimas de un atentado islamista o de una operación interna de Estados Unidos para propagación de su imperio. No me importa un bledo, porque no creo en nada, en ninguna teoría conspiratoria, ni en ningún gobierno del mundo que planifique nada. No creo más en que no hay libertad y tenemos que conquistarla. Y para ello no necesitamos esos conocimientos que usted tiene o tanto le gustan o tanto lee. No me interesa. Las Torres Gemelas yo dije cuando declaró la guerra Bush a Irak, dije que quería matar las moscas a cañonazos, porque quería combatir el terrorismo invadiendo países como Irak. Estaba en contra de la guerra. Mientras que todos los que defienden ahora tesis raras como esa, esos estaban a favor de la guerra. O algunos de ellos. Yo estaba en contra de la guerra. Porque me parecía que era una desproporcionada la respuesta a la incitación. Otra pregunta. La siguiente pregunta la vamos a leer, es del día 7 de junio.
Buenos días, maestro. En estas últimas semanas ha tomado cierto protagonismo en este movimiento la figura de Alberto Franceschi. Me ha interesado la figura de este opositor venezolano y he dedicado algo de mi tiempo a indagar en YouTube, viendo entrevistas o dando charlas hace 2 o 3 años. De lo que dijo hace 2 o 3 años a lo que dice ahora en este programa se asemeja a grandes rasgos a que, por supuesto, está en contra del gobierno de Maduro y que critica a la oposición. Pero en casi todas las entrevistas que veo no reconozco al Alberto Franceschi de hoy en día. Como por ejemplo se refiere a que en la década de los 50 Venezuela vivió una época de mayor prosperidad de todas las que se recuerdan. Y es verdad lo que dice, pero a continuación hace una afirmación que una persona que cree en una democracia ni lo puede pensar. A partir de los años 60, las Fuerzas Armadas son echadas del poder por el advenimiento de la democracia representativa, del régimen basado en los partidos. Y este régimen llega hasta el 98. Primero, el señor Franceschi defendía que las Fuerzas Armadas sean el eje de la política en Venezuela. Segundo, el señor Franceschi defendía que el régimen que había en Venezuela hasta 1999, o sea, hasta la llegada de Chávez, era una democracia. Y para finalizar, el señor Franceschi defendía un golpe militar en Venezuela. Mi pregunta es la siguiente, don Antonio. ¿Cree usted que un golpe militar es la solución para acabar con el régimen de Maduro, que por cierto está bastante maduro? Muchas gracias. Bien, aparte del chiste fácil de lo de Maduro, no me parece inteligente su crítica a Alberto Franceschi. En primer lugar, no es profunda, porque está usted situándose en el espíritu público de un país de América española, donde no hay ni uno solo que en un solo periodo haya conocido la democracia. Y está criticando a un señor venezolano que hoy sabe lo que es la democracia, que arriesga su vida, que se ha retirado al exilio para poder seguir hablando por radio, que nos ha descubierto, que se ha convencido de nuestras tesis, que las divulga, y usted viene aquí a criticar al señor Franceschi porque en los años 60 o 70, no sé, defendía el régimen de la Fuerza Armada anterior al triunfo de Chávez. Debe usted saber que el verdadero pasado del señor Franceschi es de izquierda revolucionaria, porque era trotskista. Y el señor Franceschi, al que usted desprecia hoy por creer que no tiene suficiente inteligencia ni coherencia para defender la democracia, organizó en Europa, trató de organizar la Cuarta Internacional Trotskista, y es conocido en todos los sistemas políticos por ser el organizador de la Cuarta Internacional Trotskista. Eso para empezar. Segundo, yo no sé, ni pregunto. Yo descubro al señor Franceschi porque me mandan y me ponen a que escuche un vídeo en Miami donde habla de mí y habla de repúblico y habla de libertad política colectiva, y lo ha entendido mucho mejor que usted, desde luego, y me quedo impresionadísimo. Lo oigo varias veces y veo que habla maravillosamente, mejor que ni uno solo de los políticos españoles actuales, mejor que ni uno solo de los que hablan en televisión en tertulianos. No hay nadie en España que hable con mayor precisión que habla hoy el señor Franceschi. Y dice usted que yo no conozco su vida ni le he preguntado, pero lo he invitado a que venga a España para que me informe bien sobre la actual situación de Venezuela, y gracias a él he percibido una situación política en Venezuela que nadie en España dice ni conoce, y por tanto en Europa tampoco, porque si lo dijeran en Europa los periódicos españoles lo reproducirían.
No. Aquí no se habla más que de dos cosas, como si eso fuese verdad, y es mentira. Aquí se habla que Venezuela tiene hoy nada más que dos opciones. O continúa Maduro, que representa el chavismo con el apoyo de Cuba, o triunfa la oposición que tiene la mayoría parlamentaria de los partidos estatales, no lo olvide, y que apoyan al régimen de Chávez, a la constitución de Chávez, a lo que no apoyó el señor Franceschi. Porque según usted, antes del chavismo, la constitución y las fuerzas armadas eran lo que apoyaba a Franceschi. Muy bien, afortunadamente, porque de los 4 diputados que se oponen a la constitución de Chávez, uno de ellos se llama Franceschi. Se opone a Chávez. Bien. Y ahora, que a usted no le gusta a Franceschi, está en su derecho. Que a usted no, si es venezolano, no apruebe su acción, bien. Pero, ¿qué tiene que decir si viene a España, está en Canarias, va a asistir en Logroño y apoya nuestro movimiento de libertad política colectiva, se declara repúblico, alaba, ensalza y quiere para Venezuela la república constitucional, la que yo he construido y creado? ¿Por qué? Si el propio... Hay un general, pero yo no voy a decir el nombre, eso interesa a usted, un general que ha sido nada menos que ministro de Defensa, que ha sido jefe del ejército bajo Chávez, que ha estado 5 años en la cárcel y que ahora está bajo arresto domiciliario. Y ese general no es simplemente un general que quiera continuar el dominio de las Fuerzas Armadas que hay hoy. ¿Sabe usted que hay 2.000 generales? ¿Quién tiene el poder absoluto en Venezuela hoy? Las Fuerzas Armadas. ¿Y qué cree? ¿Que enfrente los Capriles y compañía y Leopoldo van a derribar a Maduro? ¿Van a derribar a qué? ¿El régimen de Chávez? Pero si ellos están ahí gracias al régimen de Chávez. Si es la ley chavista electoral la que le ha permitido tener la mayoría en el Parlamento, en la Asamblea Nacional. ¿Y qué es lo que está pidiendo ellos el Papa y el Tigre? ¿Sabe usted quién es el Tigre? Entérese. Y la OEA, si eso sí sabe lo que es, la Organización Americana, todos quieren lo mismo. Restituir el vigor de la Constitución de Chávez. De Chávez. ¿Y quién se opone al chavismo y a la Constitución de Chávez? El señor Franceschi. ¿Conoce usted a alguien más? Sí. ¿Quién está encarcelado? Un general que tiene ese pasado. Y que desde luego que está de acuerdo con Franceschi. ¿Y Franceschi se está inventando un golpe de Estado militar? ¿En qué se diferencia Franceschi de los que están, de Leopoldo, el que está en la cárcel, o de Capriles? ¿En qué se diferencia de la fiscal general o de la Corina? ¿En qué se diferencia? En que Franceschi no admite la Constitución de Chávez, mientras que todos ellos, incluido el Vaticano y la democracia cristiana internacional, quieren la continuación de la Constitución de Chávez. Y si usted esto no lo sabe, no escriba ni hable en asuntos de Venezuela para difamar a un hombre, amigo, que está invitado en España por mí y solamente por sentido del honor no puedo permitir que aquí nadie le critique sin recibir su merecido. ¿Quién es usted? ¿Qué méritos tiene? ¿Por qué se esconde en el anonimato? Usted no tiene valor ni es hombre. Dé la cara y insulte y calumnie a Franceschi. No soy amigo suyo. Claro que está invitado por mí y ahora tengo lazos de amistad con él. Pero yo hace mes y medio no lo conocía. Otra pregunta. Pues la siguiente pregunta es del día 29 de junio y la vamos a escuchar. Admirado don Antonio, me llamo Manuel García Paredes, soy de Vizcaya, de ascendencia asturiana,
y tengo el honor de pertenecer al MCRC desde el pasado mes de marzo. Estoy leyendo y también estudiando la teoría pura de la República, así como escuchando con verdadera pasión sus magistrales intervenciones. Serían muchas las preguntas que me hubiese gustado hacerle, pero prefiero enfrentar mis dudas a un nuevo repaso de sus profundas lecciones. Y digo que prefiero repasar bien lo leído porque entiendo que es el obligado esfuerzo que debo tributar para intentar ganarme la dignidad de su atención. Don Antonio, no le voy a hacer pregunta alguna, sino exteriorizarle un deseo. Verá usted, sé que nuestra MCRC tiene como objetivo lograr la libertad política colectiva de España, una vez que hayamos reconquistado nuestras muy dormidas conciencias de sentirnos moralmente españoles. Imagino que algún día, cuando se consiga esa pretendida libertad, necesitaremos de mentes capaces de crear una auténtica constitución democrática. Llegado a este punto, creo, sin duda alguna, que sería usted la mejor fuente autora de un modelo nacional de constitución, su modelo, que también sería el nuestro con vocación universal. Y la razón por la que me dirijo a usted es que me gustaría que el MCRC tuviese ese modelo como ilustre donación de su magnífico maestro. Le ruego, don Antonio, que perdone el atrevimiento de haberle exteriorizado este deseo, por si de alguna manera le hubiese podido comprometer o importunar. Cuídese mucho, por el bien de casi todos, y reciba mi saludo con el mayor respeto, admiración y afecto. Querido amigo Manuel García Paredes, tiene usted un apellido ilustre. Soy amigo íntimo de Antonio García de Paredes, magistrado aquí de un alto puesto en la Administración de Justicia. Gracias por su apoyo, simpatía y comprensión de mi vida y de mi esfuerzo. Y voy a decirle por qué yo nunca he querido ser licurgo. El mito de Licurgo, se lo voy a explicar y lo va a comprender enseguida. Licurgo es un personaje legendario que se le atribuye la petición de los espartanos para que le redactara una constitución, que dejara un texto escrito de una constitución, y él lo aceptó con una condición. Digo, acepto, si me prometéis y juráis no cambiar una coma ni un acento de esa constitución hasta que yo no regrese. Yo me voy y antes de que yo regrese no le tocáis. Se produjo la promesa y Licurgo nunca regresó a Esparta. Ese es el mito que ampara que las constituciones no deben tocarse, que parecen de inspiración divina, y también la idea de que un gran hombre puede hacer una constitución mejor que un colectivo. El ejemplo de Gaulle en Francia también ilustra y refuerza el mito de Licurgo. Yo conozco muy bien la historia y también sé que yo tengo suficientes conocimientos jurídicos, mucho mejor, más que nadie tal vez en la historia del derecho histórico y comparado. Yo no creo que haya habido nunca nadie que tenga mi preparación de técnica jurídica equiparable a la mía para poder redactar un texto constitucional. Y sin embargo, nunca lo haré, ni puedo aceptar su petición, porque si yo dejo un texto, creo un problema. El problema que creo es que por muchos partidarios que yo tenga, nunca podrá lograrse la unanimidad. Y la lección que yo dejo escrita es mucho más grande que el texto, y es que no hay mayor preocupación del MCRC que las reglas de juego, no la jugada. Y esa lección podría quedar enturbiada si intento redactar un texto constitucional y me encuentro con cierta clase de problemas.
que no pertenecen claramente a las reglas de juego, pero que tampoco son claramente jugadas. Una de ellas es la moneda, la autoridad monetaria, la creación de moneda. ¿Pertenece a las reglas de juego o a la jugada? Y otra de ellas luego no es nada menos que lo que se llama justicia social. ¿Pertenece a las reglas de juego el reparto o la distribución de la renta nacional o a la jugada de que cada gobierno tenga su programa? Bien, esos son problemas que yo no quiero enturbiar para el futuro. Y por eso yo no redacto un texto. Porque si ese texto fuera indiscutible, que solamente se van a tratar de las reglas de juego, claro que lo haría en 24 horas, en 48 horas. Lo tengo en la cabeza de memoria eso. Sé cómo es. Lo que está reflejado en la teoría pura de la República, en mi libro. Eso es pura regla de juego. Eso es inmejorable. Eso ni siquiera la Constitución de Estados Unidos llega a la perfección de técnica jurídica que yo he logrado en mi libro Teoría pura de la República Constitucional. Pero no hago un texto porque no puedo prejuzgar en el tiempo en que se haga la Constitución si la cuestión monetaria, si una moneda puede ser resultado de la Constitución, quiero decir, el organismo emisor, o pertenece a cada gobierno. Eso yo no lo puedo decir hoy. Yo puedo tener mi opinión personal, pero no sé los acontecimientos cómo determinarán la caída de este régimen de Estado de partidos, el triunfo de la libertad política colectiva. Eso va a determinar factores decisivos para el texto constitucional y yo no quiero influir en esos textos sin antes de que se produzcan los factores que pongan en marcha la libertad para la redacción de una constitución. Creo que es suficiente mi explicación, pero muy agradecido al rigor de su pregunta, a los conocimientos que revela y a un deseo legítimo de esperar del autor que yo creo de verdad que hasta ahora soy más conocido, no más conocido en España, sino que el único que se ha atrevido a realizar una teoría de la República Constitucional. Porque, querido Manuel, nadie culto ignora que una teoría de la República Constitucional no existía antes de mí. Pero es que ni en los griegos, Aristóteles, que recoge las constituciones de toda Grecia y elige las mejores, pues no tiene ninguna teoría para justificar esas constituciones. Porque la República, para los griegos, se confundía con la igualdad, con la justicia, pero no era una teoría de la República como sí existe una teoría de la monarquía constitucional, que no es la inglesa. La inglesa es una monarquía parlamentaria de gabinete. Se llama así porque el Parlamento designa al jefe de gobierno, al primer ministro. Y en toda Europa no hay ninguna, ni en América, ni Estados Unidos tiene una teoría de la República Constitucional y sin embargo Estados Unidos es una república constitucional, pero carece de una teoría que explique el origen y los fundamentos de esa república constitucional, que lo es, pero no lo saben. Ellos es la república, pero no saben que es constitucional su república. En cambio, la monarquía cuenta desde Julio Steil, comienzos de la segunda mitad, de los años 60 del siglo XIX, cuenta con Julio Steil una teoría de la monarquía constitucional, que a diferencia de la monarquía parlamentaria de Reino Unido, la monarquía constitucional era la del Imperio Guillermino y la de Luis XVI en la Asamblea Constituyente de la Revolución Francesa, al terminar ella. ¿Por qué es constitucional? Porque, como dice la Declaración justamente de Derechos del Ciudadano de la Revolución Francesa, en el párrafo número 9 del artículo 16, no hay constitución si no hay separación de poderes.
En Inglaterra, como no hay separación de poderes, ya que el Premier lo designan directamente el partido, la mayoría del partido ganador, pues no es constitucional, porque no hay separación de poderes. En cambio, en el primer reinado de Luis XVI, luego la monarquía de Luis Felipe, la llamada burguesa, y luego el imperio del Kaiser, de Guillermo, esos tres ejemplos sí hubo monarquías constitucionales porque hubo separación de poderes. El pueblo elegía a los legisladores, a los diputados, y el rey designaba libremente al gobierno. Tanto Luis XVI como Luis Felipe como el emperador Guillermo. Muchas gracias por tu pregunta que me ha permitido una respuesta tan segura y tan clara. Gracias, querido Manuel García de Paredes. O García Paredes, no lo sé. Otra pregunta. Vamos a hacer una breve pausa y volvemos en unos instantes. El lenguaje se deforma por razones políticas. Puedo prometer y prometo. Con empoderar. Esfuerzo compartido juntos y juntas, y equitativamente repartido. compañeros y compañeras. En una palabra, esfuerzo solidario. El MCRC organiza este mes de julio el simposio internacional titulado El consenso político degenera el idioma, en Santo Domingo de la Calzada, La Rioja. Yo diría, era la costumbre que introdujo Tierno Galván bajo el franquismo porque tenía miedo de pronunciarse sobre algo concreto. Yo siempre le decía, pues dilo. Como no podía ser de otra manera, tiene intencionalidad política. Es una frase acertada solamente en los asuntos científicos. No se dice los humanos y las humanas, como desde la modestia. ¿Qué significa desde la modestia? Será con modestia. El idioma castellano no existe. Existe el idioma español. Ya estamos aquí de nuevo, amigos. La siguiente pregunta la voy a leer. Es del día 9 de junio y la hace Antonio Garrido Machado. Buenas, don Antonio. Llevo cosa de un mes escuchando sus programas e intervenciones y me gustaría empezar a leer sus libros. ¿Por cuál recomienda empezar? ¿Recomienda seguir algún orden? Muchas gracias. Sí. Yo recomiendo seguir el mismo orden en el que fueron escritos. Primero, para que se identifiquen con la formación o la cristalización de mi pensamiento definitivo, el camino que ha recorrido. En segundo lugar, porque a medida que yo iba avanzando en el conocimiento de la historia, de la sociología y de la política mundial, hablo desde muy joven, también se fue fortaleciendo la argumentación en defensa de la libertad política colectiva, que ha sido mi gran descubrimiento teórico, así como la imaginación de lo que debería ser, imaginación creadora, claro, de lo que debería ser una república constitucional. Por eso el orden debe comenzar con leer el libro primero, que fue Del hecho nacional a la conciencia de España. Es decir, una cosa es España como hecho, eso es indiscutible. ¿Quién va a discutirlo? Pero en cambio, la conciencia nacional ya no es un hecho. Como va a depender de la percepción del hecho nacional por las conciencias subjetivas, pues ahí se produce una separación entre lo que es un dato histórico comprobable, que es el hecho de España, como tal España, como unidad, y otro la conciencia de España como unidad, que eso hasta la caída última del imperio, la guerra de Cuba, pues se mantuvo, pero a partir de las finales del siglo XIX, pues ya comenzó a agrietarse la conciencia nacional, surgiendo los movimientos separatistas de Cataluña y el País Vasco. Ese es el primero. Después de ese libro, ya debe de pasar al discurso que está en español con el nombre Frente a la gran mentira, y que ha traducido al inglés
Después, en las reediciones españolas he tomado el título inglés, que es una teoría pura de la democracia, no de la república. Entre tanto, hay unos libros de las pasiones de servidumbre que acompaña al hecho nacional, es decir, explicar el hecho que se planteó Etienne de la Boétie, el amigo jovencísimo que murió en compañía cuando estaba acompañado por Descartes, de una disentería. Entonces, explicar por qué la humanidad en todos los tiempos tiene el apego de apoyar, votar o sostener a los tiranos que la humillan y la dañan. A eso le llamó servidumbre voluntaria. Pues ese sería el tema que también le recomiendo, la servidumbre voluntaria. Y luego, después de servidumbre voluntaria, ya enseguida pasar a ese frente a la gran mentira, porque es para disimular esa servidumbre voluntaria, y que he traducido al inglés con el nombre de teoría pura de la democracia, donde se habla bien con toda claridad de lo que es la representación política, cómo no puede haber representación política en los sistemas de partidos estatales, ni en las listas electorales, en eso no hay representación alguna, y como cito las fuentes alemanas de los creadores y sostenedores de esta doctrina estatal de los partidos, que ellos mismos no son tan hipócritas como los españoles y los italianos, y los franceses son alemanes, y reconocen que en el sistema de elección proporcional de listas de partidos no hay elemento alguno ni residuo de elemento de representación, que no hay representación, que la representación política de Dios ha sido sustituida en estos sistemas de partidos, del estado de partidos, ha sido sustituido por la integración directa de las masas en el Estado, herencia de las dictaduras totalitarias, Hitler, Mussolini, Franco, Salazar, etc. Después de ese libro ya puede pasar a la lectura de la teoría pura de la República Constitucional. Ese es lo que, y entre tanto, en cualquier momento puede, desde hoy mismo hasta el último momento, puede estudiar bien, con atención, la República Francesa, porque ahí está la clave para entender lo que está pasando en el mundo actual. Y el factor republicano es un intermedio para introducirse en la teoría pura de la República. Es el origen, porque no hay, así como las monarquías sí están definidas por lo que son, un rey que es la autoridad máxima estatal y hereditaria, en cambio no está definido en la República algo tan singular como un rey, como un monarca. De ahí que tenga tanta importancia el estudio de los factores republicanos, que justamente donde tuvo una participación enorme ahí la filosofía escolástica española, la escuela de Salamanca y Suárez, el primero, que estudiaron las condiciones de la individualidad y la diferencia entre la individualización que produce seres iguales, aparentemente iguales por la naturaleza, de la personalidad o personalización que produce la desigualdad en la sociedad civil. Eso está en el origen en Suárez, y de Suárez pasó a Leibniz, de Leibniz a Kant, y es de una actualidad enorme, y ahí se encuentra la base de filosofía profunda que justifica la República, y por eso lo puede ver en el libro El Factor Republicano, que recomiendo que lo lea, el último de todos, porque es el más difícil, ya que al tratarlo rápidamente, porque me tenía que operar de la pierna, siendo muy oscuros, profundos los conocimientos que requiere, no es tan fácil de leer como los demás, pero se puede entender todo, pero no con tanta facilidad. Gracias por tu pregunta. La siguiente pregunta es del día 30 de junio y la vamos a escuchar. Venga. Buenos días, don Antonio, colaboradores y oyentes. Mi nombre es Pedro Durán, soy ingeniero técnico industrial y nacido en Badajoz. Estuve en la asamblea fundacional del movimiento que se celebró en diciembre del año pasado, en la que sentí una enorme emoción. En primer lugar, agradecerle la curiosidad que ha despertado en mí. Estoy seguro que también en todos los que le seguimos con sinceridad,
por la búsqueda del saber. Le estaré agradecido hasta el final de mis días, sin duda alguna. Le deseo, egoístamente, como usted mismo dice, que viva muchos años más. Bien, la pregunta está relacionada con el parlamentarismo. Decía Julián Juderías en La leyenda negra lo siguiente: tuvieron siempre en nuestra patria una importancia extraordinaria las representaciones nacionales, llámense concilios como las de Toledo, curias o juntas mixtas, o cortes, como a partir del siglo XII. La intervención del Estado llano en las asambleas nacionales comienzan a celebrarse en Burgos en 1169, constituidas por el clero, la nobleza, los personeros, mandaderos o procuradores de las villas. Cataluña comienza las Cortes en 1064, en Aragón en 1071, en Navarra en 1090. Como vemos, la participación de la nación más o menos directa en la redacción de las leyes y en la validez de las mismas existió en España mucho antes que en Inglaterra, que el Parlamento no quedó constituido hasta el siglo XIII, y el Model Parliament del rey Eduardo no fue convocado hasta 1295. Bien, pues la pregunta es, ¿se puede considerar que el germen parlamentario apareció en España antes que en ningún otro sitio? Muchas gracias. Querido amigo, la pregunta es histórica y la verdad, lo conozco, todo lo que ha dicho lo conozco, pero no tengo autoridad histórica para asegurar que la presencia de cortesanos para aprobar presupuestos de los reyes en reuniones de la iglesia, de la aristocracia, del ejército, de los municipios quiero decir, de los burgos, de la alta edad media, porque es muy viejo, no, mejor dicho, de la más reciente. No sé exactamente si la opinión dominante de los historiadores españoles es que el germen del Parlamento español es anterior al inglés. Yo no estoy seguro. Por eso no puedo tomar parte en esa discusión. Y considero además que tampoco es importante, porque lo que es seguro es que el Parlamento tal como se entiende hoy se parece muy poco a las cortes de las que estamos hablando, medievales. Es verdad que allí donde... Voy a decirte de verdad por qué yo sí le doy importancia al origen de las cortes o parlamentos. Es por lo siguiente. Al preocuparme del origen de los derechos del individuo, tuve que enfrentarme con descubrir en la historia quién había sido antes. Si el derecho a votar o el hecho de votar. Eso está planteado muy rudamente en Carré de Malver. Y yo lo planteo de una manera esencial, que no hace ningún constitucionalista lo hace. Lo planteo de modo esencial, porque la idea de vecindad, de proximidad, de cercanía, la da la reunión en un núcleo urbano muy pequeño del derecho a hablar o aprobar leyes que le afecten. Y eso me obligó a rastrear este concepto. Y encuentro entonces en la historia de España, es verdad que encuentro bastantes síntomas de que las primitivas reuniones para autorizar a las levas, no solo me refiero ya de dinero, sino incluso levas para la guerra. Pues encuentro antecedentes en España que no es momento de tratar aquí, por lo extenso que sería, pero que me inclino a pensar que hay bastantes probabilidades de que los orígenes del Parlamento se pueden encontrar en España antes que en Inglaterra, es decir, en un tiempo más remoto. Puede ser.
aunque el Parlamento tal como hoy lo conocemos ya no tiene nada que ver, es otra cosa. Pero en fin, su inquietud está justificada, no por razones históricas, sino porque actualmente necesitamos saber, cualquier tratadista, cualquier aficionado, cualquier amante del origen de los derechos constitucionales, tiene que emprender el tema y tener una solución de que sin consentimiento del pueblo, como dicen los ingleses, no hay taxas, no hay impuestos. Pues igual, y tenemos también que decir aquí lo mismo, y en ese caso lo previo, lo primero, antes que cualquier otro fundamento del Estado, el primero está en el consentimiento para los impuestos de las personas afectadas. Y encontramos que en España, mucho antes de las cortes famosas de Monzón, ya con los reyes conocidos, existían, sí, unas levas, no solo de hombres, sino también de dinero y de recursos para sostener guerras locales, que no es momento, digo, de estudiar, pero que la pregunta sí que me importa mucho. Y en principio, creo que sí, que la que usted intuye, pues tiene fundamento. No es seguro, no lo aseguro, pero me encanta que a usted le preocupe esa idea, porque indica que en España no tiene por qué, salvo las historias posteriores, con tantas guerras, con el descubrimiento de América por medio, tantos acontecimientos contrarios a la presencia del pueblo en el origen de las instituciones, me hace que puede ser, no seguro, pero que España puede estar orgullosa de tradiciones muy nobles. Otra pregunta. Pues la siguiente la hace Álvaro Novili y es del día 10 de junio. La vamos a leer. Estimado don Antonio, aprovecho la oportunidad para saludarle y con mi más sincero afecto, y espero que se mantenga bien de salud para poder escucharlo lo más seguido posible a través de sus programas. Mi pregunta se refiere a la forma de obtener conocimiento y la limito a 3 formas de contenido: escrito, de audio y audiovisual. Recuerdo a uno de los profesores de mi carrera universitaria decir que las formas en las que el cerebro procesa la lectura es muy diferente a como lo hace cuando se mira un vídeo. No creo que dijera que una forma fuera mejor que la otra, pero sí lo recuerdo remarcando que son actividades intelectuales muy diferentes y que le parecía importante ser consciente de ello. Desde hace ya unos años escucho muchos audios casi diariamente, entre los que se encuentran audiolibros y, por supuesto, sus programas, y aunque me gustaría leer más, termino escuchando esos audios por una cuestión de conveniencia de tiempo, y suelo hacerlo en mi caminata diaria de media hora al trabajo y también por la noche al acostarme. Me interesa mucho conocer su opinión o conocimiento al respecto, tal vez dejando de lado el hecho de que es más extensa y de mayor calidad la obra escrita comparada con los contenidos disponibles en otros formatos. Me gustaría saber, además, si usted solamente lee o suele ver documentales o escuchar audios cuando está interesado en algún tema en particular. Agradezco su respuesta y le envío un gran saludo desde Buenos Aires, Argentina. Querido Álvaro, su pregunta es muy interesante y yo no lo creo difícil de contestar. Creo que el cerebro se excita más profundamente y retiene la memoria con más facilidad lo que aprende con la lectura que lo que aprende con la vista o el oído. A pesar de que el oído tiene una función primigenia en la formación del cerebro, ya que en los animales, los primeros seres animados en el mar, parecía que toda su vida orgánica funcionaba en relación con el oído, y que ese sistema auditivo es el que hizo evolucionar los cerebros de los distintos animales. Sin embargo, mi experiencia personal desde luego es clara. Yo recuerdo mucho más lo que leo que lo que oigo o lo que veo. He oído, claro que yo no he tenido la suerte de tener grandes maestros, ni pequeños maestros, sí. Recuerdo con 11, 12, 13 años, en el bachillerato, algunos maestros que me gustaban y lo que entonces me decían, yo intentaba ver qué era. Por ejemplo, recuerdo en Granada
con 12 años, estudiando tercero de bachillerato, un profesor de filosofía habló de Descartes desde el discurso del método. Y fue a oído, pero me atrajo, y como no lo entendí, pues fui al final cuando salí del instituto, me fui a la biblioteca municipal con 12 años, y sin darme cuenta que mi familia era ya tarde, podía estar preocupada. Pero se me olvidó todo, me fui allí y busqué, con 12 años, pidiendo el libro del discurso del método de Descartes. Me senté muy serio a leerlo, porque me interesó lo que dijo el profesor. Y de lo que yo entendí, recuerdo el primer párrafo, que decía que todo el mundo, decía Descartes, que todos están muy contentos con sus facultades físicas, de su fuerza, de su belleza, pero que muy pocos están contentos de su sentido común. Yo no recuerdo ahora si decía sentido común o inteligencia. Yo creo que era sentido común. Que ahí ya, en que eso estaban todos de acuerdo. Y a eso sí, yo con 12 años me extrañó que cómo podían estar todo el mundo de acuerdo y contento y feliz por el sentido común o la inteligencia que tenía. Pues eso sí, quiero decir que el oído me citó a la lectura. Pero después comprobé, y recuerdo siempre una frase de Emerson preciosa. Dice que los grandes libros, la gran pensamiento, la lectura de los libros fundamentales debe hacerse como los gorriones beben agua, o los pajaritos, que ponen el pico en el suelo, se miran para abajo, levantan la cabeza, miran al río hacia arriba, tragan y vuelve lo mismo. Así hay que leer una frase y levantar la cabeza y pensar lo que has leído. Otra vez, y así se leen los grandes libros. Yo lo he practicado y es verdad, porque cuando yo leía a Emerson me di cuenta que era mi costumbre y es precioso, porque yo tengo una memoria difícil, creo. Yo no conozco a nadie en mi entorno que pueda no igualarme, sino ni siquiera acercarse ni a la mitad. Y tengo 90 años y puedo relatarte todo lo que he estudiado de verdad. No se me ha olvidado nada. Bien. Pues ya llevamos 1 hora y 4 minutos, así que hemos llegado al final del programa y nos despedimos hasta mañana. Un abrazo, amigos.